En la actualidad, hay una forma de pensar que a veces no termino de comprender. Y si entraste a este video, quizá tú tampoco la comprendas en su totalidad. Hace poco dieron de baja al Mencho, y hasta ahí esto parecía ser una victoria para los mexicanos, una victoria para la gente de bien. Sin embargo, horas después el presidente Donald Trump se atribuyó este operativo, y por supuesto se atribuyó la eliminación del Mencho. La gente que apoya a Trump lo aplaudía, obviamente. La gente que no lo apoya evitaba dar sus comentarios. Pero enseguida el cartel de Jalisco Nueva Generación empezó a tomar represalias contra la población mexicana. Ataques violentos en las calles, gasolineras, aeropuertos, etc. Y ahí la gente anti-Trump empezó a comentar. Unos empezaron a mencionar que era mejor dejar a México como estaba. Otros empezaron a culpar a Trump de fomentar la guerra, a acusarlo de que la violencia era lo que precisamente buscaba el presidente de Estados Unidos, para así poder acusar al cartel como terroristas e invadir México. En ese momento no paraba de preguntarme, ¿por qué esta gente está en contra de alguien que se supone los está ayudando? ¿Por qué esta gente defiende a delincuentes? La gente de derecha prefieren llamarlos locos, ignorantes, mentirosos, entre otras cosas. Pero para decir verdad, con eso solo logramos más discusiones, más desacuerdos, más división. Sin embargo, no llegamos a ninguna solución. Yo, por mi lado, no paraba de hacerme preguntas. Pero semanas después, Israel y Estados Unidos atacan a Irán, con el objetivo de eliminar a figuras del régimen que han sido señaladas durante años por represión, desigualdad extrema y castigos violentos contra mujeres y opositores. Y nuevamente aparecen aquellos que comentan en contra de Trump. Nuevamente lo acusan de violento, de militarista, de invasor. Por ahí algunos no paran de resaltar el caso Epstein en contra de Trump. Pero es ahí donde me pregunté, ¿no están de acuerdo con presunto abuso, pero sí están de acuerdo con la violencia en Irán en contra de las mujeres? ¿Qué coherencia tiene eso? Es esta última pregunta la que me lleva a una investigación y a una conclusión más acertada. ¿Por qué no? Definitivamente no existe coherencia en apoyar a alguien que hace lo mismo que el personaje que defiendes. Esto ya no se trata de partidos políticos, me dije. Esto se trata de rasgos psicológicos, porque al final tanto izquierda como derecha tiene a seguidores incoherentes. Y con esto no quiero decir que sean malas personas, nada que ver. Pero sí existe una conducta que si no la miras con honestidad, puede empezarte a consumir. Yo soy Nópera, y hoy quiero hablarte a ti, que probablemente conoces uno así, o que tal vez tú mismo eres así, y no te has dado cuenta. Hoy te quiero hablar de la psicología detrás de la incoherencia moral. Y cuando hablo de incoherencia moral, no estoy hablando de gente malvada. No estoy hablando de monstruos. Estoy hablando de personas comunes, inteligentes incluso, que pueden indignarse por una injusticia en la mañana y justificar otra por la tarde, dependiendo de quién la cometa. La incoherencia moral no nace del odio, nace del apego. Apego a una identidad política, apego a un líder, apego a la necesidad de tener razón. Mira el primer caso que mencioné, la caída del Mencho. Si tú realmente estás en contra de la violencia, entonces lo lógico sería celebrar que uno de los líderes más violentos desaparezca del mapa, sin importar quién se atribuya el operativo. Pero no funciona así, porque para muchos el hecho de que Donald Trump se haya adjudicado el golpe cambió completamente la lectura moral del evento. Ya no es un operativo bueno,
Ahora es una jugada política. Seguro busca invadir. Seguro quiere militarizar. En la psicología eso se conoce como sesgo de confirmación. Si alguien que detestas hace algo bueno, tu mente entra en conflicto. Y para reducirlo no cambias tu opinión sobre la persona que detestas, cambias la interpretación del hecho. Lo que hizo Estados Unidos ya no es una ayuda, ahora es una invasión. El cerebro busca proteger la identidad antes que la coherencia. Ahora vamos al segundo ejemplo. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Si tú estás en contra de la opresión, si tú te indignas cuando una mujer es obligada a vivir bajo normas impuestas con violencia, lo lógico sería al menos cuestionarte si la caída de quienes sostienen ese sistema podría abrir una posibilidad de cambio. Pero no. Para muchos el análisis volvió a ser automático. Trump es militarista. Estados Unidos invade. Esto es imperialismo. Y otra vez, el foco dejó de estar en la población reprimida y pasó a centrarse en quién ejecutó la acción. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Estás en contra de la injusticia o estás en contra de la persona que odias? Porque si condenas un presunto abuso en un líder occidental, pero relativizas la opresión sistemática contra millones de mujeres en Irán, solo porque el ataque lo lidera alguien que no te gusta, entonces no estás defendiendo principios, estás defendiendo una postura, y eso nos duele admitirlo. La incoherencia moral tiene varias raíces psicológicas. Primero, la identidad política como identidad personal. Cuando una persona no solo apoya una ideología, sino que se define a sí misma a través de ella, cualquier ataque a esa ideología se siente como un ataque personal. Entonces defender la narrativa se vuelve un acto de autoprotección emocional. Segundo, la moral selectiva. Todos tenemos valores. El problema es cuando aplicamos esos valores de forma diferente según quien esté involucrado. Si los míos cometen un error, busco contexto. Si los otros lo cometen, exijo condena absoluta. Tercero, el miedo a traicionar al grupo. Vivimos en una época donde opinar distinto dentro de tu propio bando puede significar rechazo social. Entonces muchas personas prefieren callar o justificar lo injustificable antes que arriesgarse a ser vistos como traidores. Por eso, cuando el cartel respondió con violencia en México, algunos no pudieron simplemente condenar al cartel. Necesitaban que la culpa regresara a Trump, porque si el enemigo sigue siendo Trump, el grupo permanece unido. Si admites que el cartel es el único responsable de su violencia, el grupo se rompe. Y lo mismo ocurre al revés. Hay gente de derecha que automáticamente justifica cualquier acción militar solo porque la ejecuta alguien de su partido, sin análisis, sin matices, sin medir consecuencias. Esto no es un problema de izquierda o derecha, es un problema humano. Ahora hablemos de ti. Seguramente conoces a alguien así, tal vez un amigo que siempre cambia el criterio según el protagonista, tal vez un familiar que condena una acción cuando la hace un político, pero la aplaude cuando la hace otro, y eso te desespera. Te dan ganas de decirle que perdió la lógica, pero insultarlo no va a cambiar nada. Decirle estás loco o eres un vendido solo activa su defensa. Porque recuerdas lo que dije, no están defendiendo solo una idea, están defendiendo su identidad. ¿Cómo se lidia con alguien así? Primero, no ataques su identidad. Ataca la incoherencia con preguntas claras. Pregunta lo mismo que yo me pregunté. Si estás en contra del abuso,
¿por qué estás de acuerdo cuando lo comete tal político? No desde el sarcasmo, desde la calma. Obliga a que la persona confronte la contradicción sin sentirse humillada. Segundo, usa ejemplos concretos, no generalidades. Vuelve al hecho específico. ¿Celebrarías la caída de un narco si el operativo lo hubiera anunciado un presidente que te agrada? Esa comparación obliga a pensar. Tercero, acepta que no siempre vas a cambiar a la persona. Hay veces en que la identidad está tan fusionada con la ideología que cualquier intento de cuestionamiento se vive como traición. Y ahora viene la parte más incómoda. ¿Y si tú también lo haces? ¿Y si tú también aplicas principios distintos según el protagonista? La incoherencia moral no siempre es evidente desde dentro, porque desde dentro se siente como justicia, se siente como coherencia, se siente como defender lo correcto. Haz lo siguiente: cambia los nombres, quita a Trump, quita a Irán, quita al Mencho, cambia los actores. Si tu juicio cambia cuando cambian los nombres, entonces no estás juzgando el acto, estás juzgando la camiseta. Y eso es peligroso. Porque cuando la moral depende de la identidad, la verdad deja de importar. Lo único que importa es que gane mi equipo. Y cuando la política se convierte en un partido de fútbol moral, las víctimas reales quedan en segundo plano. Las víctimas del narcotráfico, las mujeres reprimidas, los civiles atrapados en conflictos. Todos pasan a ser piezas en una discusión ideológica. La incoherencia moral también se alimenta del pensamiento blanco y negro. Si alguien es malo, todo lo que hace es malo. Si alguien es bueno, todo lo que hace debe tener una justificación. Pero la realidad es más compleja. Un líder puede tomar una decisión correcta por razones equivocadas. Puede ejecutar una acción positiva y aún así tener fallas graves en otros ámbitos. Aceptar eso requiere madurez emocional, porque significa aceptar que el mundo no está dividido en santos y demonios. Y aquí es donde muchos fallamos. Preferimos un relato simple, un villano y un héroe. Es más cómodo, pero la coherencia moral exige incomodidad. Exige evaluar cada acción por separado. Exige estar dispuesto a decir: en esto estoy de acuerdo, en esto no. Si quieres crecer mentalmente, tienes que estar dispuesto a perder seguidores imaginarios. Y si conoces a alguien atrapado en la incoherencia, entiende que no se trata de falta de inteligencia. Se trata de miedo, miedo a perder identidad, miedo a quedarse sin tribu, miedo a admitir que el enemigo puede haber hecho algo correcto. La pregunta final no es si Trump es bueno o malo, no es si Estados Unidos tiene intereses, no es si hay geopolítica detrás de cada movimiento. Claro que la hay. La pregunta es: ¿tus principios son universales o son selectivos? Porque si son selectivos, entonces no son principios, son herramientas. Y cuando la moral se convierte en herramienta, deja de ser moral. Yo no te estoy diciendo qué pensar, no te estoy diciendo a quién apoyar, te estoy invitando a algo más difícil, a revisar si aplicas el mismo estándar a todos. Si condenas el abuso, condénalo siempre. Si celebras la caída de un criminal, hazlo sin importar quién lo anuncie. Si criticas una intervención militar, critícala con los mismos argumentos aunque cambien los partidos. Eso es coherencia. Y sí, es incómodo, porque significa que a veces tendrás que admitir que alguien que no te agrada hizo algo que coincide con tus valores. Y a veces tendrás que aceptar que alguien que apoyas se equivocó.
Pero esa incomodidad es el precio de la honestidad intelectual. Yo soy nópera. Y si este mensaje te incomodó un poco, no lo tomes como un ataque. Tómalo como una invitación. Revisa tus criterios. Revisa tus reacciones. Pregúntate si estás defendiendo principios o personas. Porque al final, la verdadera batalla no está entre partidos, está dentro de cada uno de nosotros. Y esa batalla no se gana con gritos, se gana con coherencia,